7 de la noche, 8, pero ahí como a las 10:30, 11, empieza esa barriguita nuevamente a pedirnos más comida y nos da hambre. Exacto. ¿Qué hacer, Natalia? Exacto, es súper frecuente que nos pase esto porque nos quedamos en la computadora haciendo algún trabajo, nos quedamos viendo tele, nos quedamos conversando y ya 2 horas, 3 horas después de cenar nos empieza a dar ansiedad. Tenemos que recordar primero que es ansiedad, no es hambre. El hambre se supone que lo tuvimos que haber saciado suficientemente en la cena y después nada más comernos un snack pequeñito que nos vaya a generar una saciedad o quitarnos esa ansiedad que tenemos. Tenemos aquí varios snacks aquí en la mesa, pero qué importante lo que dijiste, que no es hambre sino ansiedad. ¿Cómo se diferencia eso? Exacto, porque si fuera hambre yo debería comer un plato de alimentos más completo, o arroz, frijoles, alguna proteína. Y esto no. Y esto no, estos son snacks que nos quitan esa ansiedad o por algo dulcito o por algo saladito o algo pequeñito que nos vaya a generar esta saciedad que necesitamos. Y aquí tenemos esos platillos. A ver, exacto. ¿Qué sería? Esto sería un yogur griego. Entonces, hablamos de yogur griego porque el yogur es un alimento súper completo que me va a aportar carbohidratos, proteínas y grasa dependiendo del yogur. Se habla del griego porque la diferencia con el yogur normal es que es un producto más alto en proteína, entonces me va a generar mayor saciedad, me va a hacerme sentirme más llenita por más tiempo. A este específicamente le pusimos una mermelada de fresa sin azúcar para quitar esa cantidad de dulzor que a veces nos hace falta. En la noche no es recomendable. Que como es sin azúcar no tiene ningún problema. No, quitarles azúcar, dices tú. Exacto, hay que quitarles azúcar para evitar que esto nos vaya a generar un aumento en la glucosa en sangre específicamente. Tenemos al lado unas palomitas. Tenemos unas palomitas porque las palomitas son alimentos, son una fuente de carbohidrato complejo. El carbohidrato complejo lo que me hace es, primero me aporta fibra y segundo me genera mayor saciedad. Hablamos de palomitas naturales, las que hacemos en una olla en nuestra casa y no las que compramos procesadas. Entonces esto es nada más con un poquito de sal, por si necesitáramos que fuera un poquito saladita. Si quisiéramos que fuera dulce, hasta le podríamos poner algún tipo de edulcorante que ni siquiera nos va a causar un sabor Natalia, distinto. ¿Y ese mito que existe de que las palomitas engordan? Eso es un mito. Hablamos de que las palomitas engordan si vamos al cine y nos comemos un tarro de 6 tazas de palomitas. Si nos comemos una taza, 2 tazas de palomitas naturales, no hay ningún problema. Bueno, exacto. Podemos comer entonces 1 o 2 tazas de palomitas. Aquí tenemos. Exacto. Estos son unos rollitos de jamón de pavo con queso fresco y estas son una excelente opción porque son proteína. La proteína y las grasas no son alimentos libres en nuestra alimentación, pero funcionan para esta hora del día porque no nos van a aportar ningún tipo de carbohidrato simple o no nos van a elevar la glucosa en sangre, que es lo que queremos evitar. Entonces hablamos de jamón de pavo, que tiende a ser un poco más bajo en grasa, y hablamos de quesito fresco, bajo en grasa, para igual evitar que esto nos vaya a causar algún tipo de malestar por comérnoslo en la noche o un aumento de peso por acumulación de grasa excesiva. Claro que no, porque tenemos pura proteína ahí, ¿verdad? Exacto, el pavito. Al lado tienes unas fresas deliciosas. Pusimos las fresas porque a veces lo que uno quiere es algo dulce, entonces para no caer en un confite buscamos algo dulcito. Entonces las fresas específicamente son las frutas que tienen más bajo índice glicémico. Esto significa que son las que menos azúcar tienen. Entonces nos funcionan perfecto porque no nos van a subir el azúcar en sangre, que es algo que tenemos que evitar. Las frutas que más hay que tenerles cuidado en la noche es la sandía y las uvas, porque son las 2 frutas con más cantidad de azúcar. Entonces todo lo que nosotros llamamos berries, fresas, moras, frambuesas, arándanos, son las de más bajo índice glicémico, entonces son las que mejor nos funcionan para la noche. Para la noche. Exacto. Seguimos con la gelatina. Seguimos con la gelatina, claro que está gelatina sin azúcar, porque la gelatina que compramos en el mercado que trae azúcar, trae cantidades industriales de azúcar. Entonces, gelatina sin azúcar nos va a servir primero porque nos quita la necesidad de algo dulcito, es riquísima y tiene cantidades importantísimas de colágeno, que entonces la gelatina no solo nos va a funcionar para quitar el dulzor, sino tiene colágeno que nos ayuda para las articulaciones, los huesos y el cuidado de la piel. Entonces es como un 2 por 1 en beneficios. Nos estamos beneficiando y calmando esa ansiedad que mencionamos. Exacto. Y para finalizar aquí tenemos palitos de apio y palitos de zanahoria. Estos son importantísimos porque cuando nosotros estamos ansiosos lo que siempre buscamos es algo crujiente. Entonces, si usted es una persona ansiosa, lo que compra es unas papitas tostadas, unas galletitas, sí. Porque ese crujientito es lo que nos hace quitar la ansiedad. Entonces, los palitos de apio y zanahoria crudos, cuando uno los mastica, generan demasiada... son muy crujientes, entonces generan que se libere tensión a nivel de mandíbula y esto me genera que yo libere un poco de ansiedad. Se pueden consumir así solitos, se pueden consumir con algún dip de yogur griego, algún dip de mantequilla de maní, que no va a tener ningún problema. Y más bien, el apio es un alimento que
al yo consumirlo, me hace gastar más calorías que lo que realmente el alimento me aporta, porque es un vegetal. Los vegetales tienden a ser alimentos libres en nuestra alimentación. Mencionaste la mantequilla de maní, no importa que sea de noche, como dijimos al inicio. Para nada. A diferencia de todos los mitos que tiene la población, la mantequilla de maní es una grasa saludable. Es saludable. Eso está claro, que si la consumimos o si la preparamos nosotros en casa, si es un producto que no trae azúcar, porque si la compramos en el supermercado usualmente traen cantidades muy altas de azúcar o conservantes o preservantes que no son lo más ideal. Si nosotros la preparamos en casa, funciona perfectamente. Qué bueno, Natalia, de verdad que muchísimas gracias por tus recomendaciones. De aquellas personas, me incluyo, que padecemos a lo mejor de esa ansiedad en la noche, ya tenemos soluciones, bueno, para cuidarnos y comer bien. Exacto. Vamos a una pausa.